Hola amigos, qué gusto saludarles en este otro viernes de disrupción. Bueno, el último viernes de disrupción. Esta es una propuesta de la Asociación Civil Un Estado de Derecho, en esa alianza que yo tanto valoro con Universitas Fundación. Y si bien de inicio una de las grandes propuestas con este espacio era mostrar un derecho más amplio, interdisciplinario, un derecho donde se vea cuáles son sus efectos en la práctica, empírico, hemos también terminado hablando entonces de un derecho mucho más liberal, de libertad, libertad educativa es el tema. Y yo tengo una gran preocupación. Mi preocupación es que en teoría estamos claros y no hay duda. Pero ¿y cómo lo llevamos a la práctica? Y para eso he invitado y estoy encantado de conversar acá con mi amiga María Corina Machado, coordinadora de 20 Venezuela. María Corina, sabes que yo te quiero y te admiro muchísimo. Y bueno, ¿qué es lo que le pasa a los liberales con la política? ¿Cuál es el gran desafío liberal? Hola, mi querido Antonio. De verdad que me emociona muchísimo y me honra que me hayas invitado a pasar este rato aquí conversando. Me parece una iniciativa espectacular, la que han ustedes emprendido en Estado de Derecho. Y creo que este es un momento en el cual todos los venezolanos tenemos que atrevernos a eso, a la disrupción, a pensar las cosas realmente distintas, a cuestionarnos todo, porque hemos estado acostumbrados durante muchas generaciones a que hay una sola forma, un solo orden político y ya sabemos que ese no funciona. Entonces, creo que lo que están haciendo ustedes es una maravilla, es refrescante y en un momento de tanta oscuridad, confusión, dudas y maldad, el ser capaces de trabajar y no solamente soñar, sino discutir, reflexionar y planificar lo que va a ser la nueva Venezuela que vendrá después de este horror es indispensable. Así que te felicito y gracias. Bueno, este tema de los liberales y la política es complicado, ¿no? En primer lugar porque además hay una gran paradoja, porque es llegar al poder para limitar el poder. Entonces eso es lo primero. Mucha gente dice, no, eso no me lo cuento, no me lo creo, no me eches ese cuento que no me lo creo. Porque al final lo que hemos visto del socialismo es precisamente lo que ellos son, llegar al poder para conseguir más poder, al costo que sea, y más tiempo en el poder. Y sobre la base de muchas mentiras, porque la evidencia está allí, ¿no? Y sabemos que el Estado que lo controla todo simplemente no funciona. Bueno, funciona para traer violencia, pobreza, tristeza, oscuridad. Efectivamente, la igualdad que ellos plantean es una igualdad por debajo para todo el mundo, menos para los que están en el poder que se forran de real. Entonces, bueno, yo creo que a los liberales en general nos ha faltado la audacia de decir las cosas como son y además de hacer el liberalismo sexy, porque el liberalismo, citando autores y grandes teorías, bueno, es importante, pero es tremendamente aburrido para la mayoría de la gente. Entonces, al final, ¿qué le importa a la gente? O sea, ¿qué es lo que hace que una sociedad avance y que una persona sea feliz? Coño, vale, poder desarrollar tu proyecto de vida lo más autónomo posible, poder vivir tu vida sin que otros decidan por ti. Y eso solo es posible en un orden liberal y con las libertades plenas de las democracias liberales. Punto. Ahora, si nos quedamos en la discusión teórica y aceptamos que nuestros países son socialistas y se acostumbraron al paternalismo y tal, bueno, seguiremos dando tumbos en una América Latina cada vez más pobre y en particular una Venezuela cada vez más devastada. Yo creo que hay que dar el paso completo y hay que asumir que para poder transformar a Venezuela y, en mi opinión, fortalecer las democracias occidentales, los liberales tenemos que llegar al poder. Y decirlo así, sin pena, sin pena. Mira, y eso se basa en una visión. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente lo que quiere es alguien, un Estado grandote, omnipotente,
que lo proteja, le cuide y le resuelva todos los problemas y la incertidumbre de la vida, o quieren más bien tener la capacidad, la libertad para buscar, bueno, lo que ellos consideren es su felicidad, y si fracasan, seguir intentándolo. Y claro, eso obviamente que no excluye la cooperación, ni mucho menos la solidaridad, pero ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Que lo dejen trabajar o que le resuelvan todo desde arriba? Porque de eso depende hacer política liberal. Mira, tú me estás haciendo una pregunta que es muy fácil responderla. Obviamente. Por las ideas que tenemos y por el conocimiento que tenemos del país. Evidentemente que la gente por donde va te dice, déjame hacer, punto, déjame hacer. No te metas en mi vida, no te metas en mi cama, en mi cocina, en mi nevera, debo decirlo, entre el pecho de la mamá y el lactante. O sea, obviamente, eso es así. Sin embargo, además aquí hay que también poner los pies en la tierra y reconocer que hay un sector del país que está absolutamente sumergido en la dependencia y en la supervivencia. Por cierto, generado intencionalmente, porque esa es la manera de que estos criminales se amarran al poder, para tener a la gente así, comiendo aquí, y si no va a la cabeza, te dan más duro. Entonces, hay un sector del país y de nuestra sociedad que obviamente la libertad da miedo, porque la libertad viene asociada a la responsabilidad. Y a mí ese es el sector del país que no me deja dormir. Porque los que son emprendedores natos, y es la mayoría de los venezolanos, los campesinos, los buhoneros, los transportistas, no, están clarísimos, clarísimos. Yo pienso en esa Venezuela que hoy siente que no tiene posibilidad de valerse por sí misma. Y esa es la que nosotros tenemos que convertir en la prioridad de nuestra transformación y decirle, tú sí puedes. Obviamente con un sistema de incentivos muy distinto, pero tú sí puedes y ten el coraje de dar paso. Y yo te pregunto, ¿qué crees tú que esa mamá, por más humilde, sola, que soltera está, con 5 carricitos, quiere para su hijo? ¿Y qué está dispuesta a hacer para que esa realidad sea distinta y cortar ese ciclo tremendo de la miseria? Y en eso es lo que yo confío. En eso es lo que yo confío. Y ahí está la clave, Antonio, de la transformación que vamos a hacer en un país donde vayamos todos para arriba. Estoy de acuerdo y convencido. Nada mejor que sacarse de la cabeza la idea totalmente imaginaria, ilusoria, irrealizable, de que la gente pueda toda vivir bien sin trabajar a costa del Estado, que haberlo intentado y haber fracasado como fracasamos acá en Venezuela. Mejor es que yo lo intente y no poner en mano de alguien eso. Por eso es que un político liberal asume todo un reto, que es a lo que tú te referías, de que, bueno, es llegar al poder para permitir más bien que las personas realicen, o sea, hasta el discurso cambia, ya no prometes, y bueno, si la gente lo está entendiendo a raíz de que estamos en ese momento histórico del fracaso del colectivismo, entonces, mira, estas ideas liberales sí tienen futuro en Venezuela. Mira, me has hecho recordar un poco, te quiero echar un poco mi cuento, ¿no? Tú, bueno, nos conocemos hace muchos, muchos años, bueno, por supuesto me llevas muchísimo a mí, ¿no? Pero, mira, y bueno, la verdad es que nuestras generaciones yo creo que crecimos con mucho rechazo y hasta desprecio a la política, ¿no? De alguna manera sentíamos que el que se mete en política es porque quiere hacer un negocio o quiere buscar privilegio o no tiene más nada que hacer, no consigue trabajo en otra. ¿No? Cosa horrible, horrible. Y de hecho, yo en mi familia tengo que reconocerlo, que nadie se le ocurría plantearle a tu chamo, métete
métete al servicio público, etcétera. No, 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 por otro lado. Y yo soy ingeniero y yo estaba siguiendo los pasos de mi papá, que ha sido un emprendedor increíble y un hombre de trabajo y de bien y de una integridad total, ¿no? Entonces, cuando pasó lo que pasó a raíz de los 90 y este país se nos pone patas para arriba, en un momento uno dice, ya va, o sea, tú no puedes seguir pensando que vas a tener, tú sabes, círculos o núcleos de excelencia, de prosperidad, cuando hay una nación y una sociedad que se desmorona. Entonces no puedes seguir quejándote de que los políticos son un desastre desde la grada. Y bueno, al final yo decidí lanzarme al ruedo. Fue súper difícil, enormes resistencias en todo mi entorno familiar. Y obviamente hay mucha gente que cuando nos oyó hablar de un proyecto liberal, nos dijo, no, Vania, ustedes se volvieron locos. Ahora sí es verdad, se volvieron locos. Esas ideas jamás van a llegar a esa Venezuela profunda, jamás van a ser compartidas. Eso de que no suben cerro y tal. Y yo dije, ¿cómo se equivocan? Porque si hay algo que yo estoy convencida es que la sociedad venezolana tiene enormes aspiraciones y que esa relación esfuerzo-logro que el socialismo busca romper es algo que valoramos enormemente, o sea, de alguna manera está en nuestra cultura y tal. Entonces, bueno, mira, fue súper difícil, muy poca gente confió en nosotros en el principio, y yo me acuerdo, no sé si tú te acuerdas cuando allá en el 2012 arrancamos con la campaña del capitalismo popular. Bueno, no, ahora sí es verdad que la perdimos, porque en un país como Venezuela hablar de capitalismo, o sea, y ha ocurrido para mí una reafirmación de lo que somos en términos de los valores, un país que valora enormemente el mérito como mecanismo de ascenso y de reconocimiento, que busca la excelencia, donde la cooperación es esencial y no hay nada más cooperativo que el mercado. Eso es algo que los izquierdistas no entienden. Pero nosotros sí, la sociedad venezolana también, porque lo vive en su día a día. Así es que estamos sobreviviendo como nación hoy, Antonio. Entonces yo tengo en ese sentido una esperanza enorme. Yo uso un término que a alguna gente le parece un poco disruptivo o extremo, y es que yo creo que se está produciendo una ruptura histórica que paradójicamente nos lleva a los valores fundacionales de Venezuela, porque el concepto de nuestros padres fundadores, la visión, era una república libre. Liberal, sí, es verdad. Mira, vamos a entrar en el tema de educación, que es libertad educativa. Nosotros en UNED estamos en esto de explicar en qué consiste esto de libertad educativa, de la posibilidad de lo fácil que es aplicarlo. Es que está ocurriendo. Y nosotros nos hemos valido de las investigaciones que ha hecho el profesor Tully y las estamos llevando aquí adelante en Venezuela y vamos, en alianza con la Universidad de Buckingham. Y lo que estamos investigando y encontrando es que eso incluso los venezolanos que más pobres, los que están peor, están decidiendo, bueno, frente al colapso absoluto de la educación estatal, pública, llevar a sus hijos a colegios privados. Entonces uno diría, pero ¿cómo hace para llevar a un colegio privado si uno asocia normalmente que los colegios privados son para ricos? Y es que no, es que hay cantidad de emprendimientos que han surgido, descubre Tully, en África, en países de Asia, en especial en la India. Y nosotros estamos viendo también cosas parecidas acá en Venezuela, que son los que están educando a los niños y que, bueno, los papás pagan incluso con gusto, porque, bueno, yo que he pagado por la educación de mis hijos, para mí eso es un logro enorme. Incluso con gusto para que sus hijos mejoren, porque saben que allí es donde van a salir de esa situación de pobreza, de dependencia de las dádivas estatales. ¿Cuál es tu visión acá en el tema educativo, Corina? Bueno, lo primero que te digo es que ese es un proceso que no lo van a poder revertir, aunque se pongan de acuerdo quienes se pongan de acuerdo. Ni el chavismo
ni la oposición socialista. No lo van a poder revertir. Y fíjate, aquí hay otra paradoja que siempre estoy discutiendo ¿sabes? Con los miembros de 20 y con muchos asesores que están investigando como ustedes en este tema y otros también, ¿no? Y es que el hecho de que este periodo oscuro del chavismo haya destruido a tal grado las instituciones en Venezuela, el Estado de Derecho, que además las mismas organizaciones intermedias, gremios, sindicatos, o sea, realmente desvalijadas, de alguna manera presenta también una gran oportunidad, porque los costos, como llaman, de fricción, es decir, la resistencia a cambios profundos, se reduce. Por ejemplo, te hablo de otro tema, la privatización de todo el sector energético. Y te digo todo el sector energético. Listo. Hay unos que te dicen, sí, bueno, vale, vamos a hacer las cosas distintas cuando salga el chavismo y vamos a privatizar la comercialización de la gasolina, pero no me toques el upstream. Ya va, no. Aquí hay que ir todo el camino. Aquí hay que privatizarlo todo. Eso hace unos años era imposible, entre otras cosas, por esto que te decía, algunos sindicatos, gremios, empresarios que hacían grandes negocios a punta de privilegio, porque lo importante no era ser más eficiente, sino estar mejor conectado. Y eso no es nuevo el chavismo lo ha exacerbado, por eso viene antes. El socialismo es así siempre. Entonces, el hecho de que se haya de alguna manera, por una parte, el colapso y el fracaso de estos sistemas estatistas, 1, 2, la ruina porque ya no hay plata. No hay plata. Cuando te dicen, bueno, es que nosotros vamos a hacer una PDVSA pública eficiente. Olvídate, no hay plata. Y si lo hubiera, tampoco lo tienes que meter allí. Y tercero, yo creo que lo más importante es lo que ustedes están haciendo. Lo que ustedes están haciendo, identificando esa sociedad que ha por sí sola descubierto lo que quiere y lo que funciona. Y esas son las ideas que empiezan a subir y se hacen indetenibles. A mí mucha gente me dice, pero María Corina, no te preocupa que en la transición vaya a haber unos sectores opositores que todavía son socialistas y entonces que no van a permitir la apertura de los mercados, la privatización de las empresas, incluso en este caso, porque eso es algo que nosotros apoyamos en 20 frontalmente como ustedes, digamos, el mercado operando competitivamente en la provisión de bienes públicos como educación, salud, seguridad, justicia, etc. Entonces, no se preocupen. Probablemente esas personas que van a estar allí no les va a cambiar la mente, o los incentivos, o quieren volver para controlar. Pero es que el país sabe lo que quiere. Y ustedes, al identificarlo, al registrarlo, al documentarlo, al promoverlo, para mí es una labor transformadora de Venezuela. Yo creo que ustedes no se dan cuenta, queridos amigos, lo que ustedes están haciendo en un Estado de Derecho por la transformación de la Venezuela futura y para hacerla absolutamente irremediable desde la perspectiva de los socialistas. Margarita, ¿no sabes cómo te lo agradezco? Y te digo, yo lo he dicho ya varias veces, es mi inspiración, mi razón de vida y de todos esos muchachos, los jóvenes de un Estado de Derecho, que son los que están haciendo además todo este especial. Fíjate, gracias. Y nosotros vamos a seguir en esto, documentándolo. Por eso que yo con tanta insistencia en que ese derecho tiene que ser empírico, porque debemos hablar de los derechos humanos que debe ser garantizado por el Estado cuando mira verdaderamente qué es lo que está pasando. Pero tú sabes que una de las cosas que ha hecho que ha dificultado, porque el mundo ahorita está dividido en 2 y 2. Los que están buscando la libertad económica, como el profesor Tully y otros tantos, y los que más bien quieren que los estados recuperen y ahora sí hagan bien y presten la educación de manera eficiente y que facilite que los niños se desarrollen. O sea, hay algunos que quieren seguir existiendo y están los otros que están en esta alternativa de libertad educativa. Los gremios siempre se oponen. Los gremios de profesores que tienen privilegio, pero a mí me parece que en Venezuela eso ya hoy, por lo que tú estás diciendo, de que
¿qué puede defender un profesor en un sistema que ha colapsado como este? ¿Cómo puede confiar de nuevo? ¿Cómo lo ves tú allí, en ese otro elemento que es el fundamental, los maestros? Para que tú veas que yo creo que son los grandes aliados, los principales aliados. O sea, para mí al final en la vida todo es un tema de incentivos, ¿ok? De cómo tú diseñas las instituciones para que sean inclusivas, para que tengan los incentivos correctos. ¿Qué queremos incentivar? Queremos incentivar una sociedad donde todo el mundo cumpla la ley, donde se respeten los derechos, donde la gente cumpla con sus deberes, donde se promueva la excelencia, donde cada quien pueda decidir por sí mismo. Eso es lo que queremos promover, donde haya, y entonces en función de eso que pones tú en práctica, bueno, pues pones en práctica mecanismos donde exista el mérito, donde exista rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que un sistema como este, a ver, dame un pelito para atrás porque hay un punto que yo quiero dejar bien claro. Yo creo que las sociedades en conjunto deben decidir qué consideran bienes públicos. ¿Qué consideran bienes públicos? Y bienes públicos son aquellos en los cuales todos nos beneficiamos si esos bienes existen para todo el mundo. Es decir, si tú tienes una sociedad donde todo el mundo está vacunado, donde todo el mundo es más sano, todos vamos a estar mejor, hay menos epidemias, enfermedades, la fuerza laboral es más productiva, etcétera, etcétera. Si tú tienes una sociedad mejor educada, menos se deben tomar mejores decisiones políticas. La sociedad se hace competitiva, atrae talento, atrae inversión, estamos todos mejor. Entonces, en función de esto, yo sí considero que el Estado, con los impuestos que le cobra a la sociedad y como un mandato de esa sociedad, debe invertir en la educación. Yo sí creo que debe haber educación para todo el mundo. Dicho esto, eso es una cosa muy distinta a que el Estado es el que eduque. Y que el Estado te diga a ti, si tu carricito va a estudiar la historia de la tecnología y el avance de Occidente o la historia de la familia Chávez. Sí, sí, sí. Entonces, si va a aprender inglés y computación o el Estado comunal. No. Entonces, en función de eso, ¿cuál debe ser el papel del Estado? ¿Cuál es el papel de los padres? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en su conjunto? El papel de la empresa privada. O sea, yo creo que ese es el gran punto aquí. Y ahí es donde está la diferencia entre unos y otros. Hay algunos que creen que el Estado es más eficiente llevando adelante programas de educar a todo el mundo igual y nivelar a todo el mundo. Y hay aquellos que creemos. No. Tú, como mamá, como papá, sabes mejor que nadie qué es lo que quieres y le conviene a tu hijo. Ahora, el Estado debe dar la oportunidad que tú puedas hacer eso. Sí. Y ese es mi punto. Entonces, te voy a contar algo. Hace unos años, yo me acuerdo que fueron como 2 y medio, 3 años antes de la pandemia, yo siempre estoy, como sabes, visitando y recorriendo distintas partes del país, hablando con distintos grupos, productores, enfermeras, etc. Entonces estaba reunido con un conjunto de maestros. Y empezamos a hablar de esta visión que obviamente coincide con la de ustedes y que además ustedes nos han dado tantos insumos de sus investigaciones y lo estamos desarrollando dentro de nuestra visión para Venezuela, nuestra visión liberal que se llama Venezuela Tierra de Paz. Entonces estábamos hablando de eso. Bueno, un esquema en el cual el Estado, en vez de subsidiar la oferta, subsidie la demanda. Es decir, que en vez de que el Estado compre instalaciones, pupitres y pague no sé cuántos, miles y miles y miles de personas, le dé con ese dinero a la mamá un cupón, la cual la mamá, por cada hijo, decida si va a una escuela pública o privada y paga por eso. Bueno, las reacciones empiezan a ser, bueno, a ti te tiene que pasar todo el tiempo. Y yo digo, ya vaya. No, pero aquí en Venezuela eso no es posible. Empiezan, ¿cómo que no? Pero es que bueno, y el ministerio, y la papá, sí, mira lo que está pasando, y tú empiezas a poner ejemplos de escuelas que ya, ¿no? Y entonces, de repente, bueno, la mayoría de las maestras que estaban allí se les ilumina la cara y tal, y yo veo que hay una señora que empieza como a encogerse y a descomponerse la cara como con muchísima angustia. Y yo le digo, ¿y qué te pasa? Entonces me dice, bueno, es que se acabó mi vida.
Digo, ¿cómo que se acabó tu vida? No, porque es que yo soy supervisora del ministerio, no sé dónde, entonces yo veo que yo digo, ya va. Tú no te ves a ti como una gran emprendedora educativa y montas tu escuela, montas tu liceo, y no solamente eso, sino que empiezas a aplicar todo. Y entonces esta mujer que estaba como así enronchada, se empieza a levantar y ha empezado a llorar, Antonio. Yo decía, Dios mío, o sea, no podemos subestimar, ¿sabes? La claridad, la fuerza y la vocación que hay en todos estos servidores que han estado en un sistema perverso con los incentivos contrarios y que no les ha permitido a ellos desarrollar su propio talento. Uh-huh. Por eso te digo, los maestros, los directores, los que han estado en ministerio, que saben cómo el monstruo es por dentro y que no funciona, que pagan mal los sueldos a los maestros, que tiene pésimo servicio para los estudiantes, que tienen los papás aterrados porque saben que no le están dando oportunidades a sus hijos de romper ese ciclo de pobreza. Ahí van a estar nuestros principales amigos. Yo lo creo. Y qué bonita esa historia. Y ese momento en que se iluminan los ojos y que se ve la posibilidad de algo distinto, de un emprendimiento, es algo que yo también lo he visto mucho con mis alumnos, cuando ven esa alternativa. Mira, ya vamos a terminar, pero te voy a hacer dos preguntas que esta sí quiero que sea seria y me la responda de verdad, es importante. ¿Qué tienes en la mesita de noche? ¿Qué te estás leyendo? Ay, voy a confesar, me van a regañar porque es que no me estoy leyendo uno. Yo siempre me estoy leyendo 2 o 3 libros a la vez y eso es un problema porque a veces pero no dejo no resisto la tentación de agarrar otro. Además, sabes que yo tengo una hermana que la quiero muchísimo, mi hermana menor, que esa sí es famosa, todo el mundo la sigue, que es Clara Luisa, ¿no? Y además ella tiene sus círculos de lectura y tal, y no sabes la falta que me hace. No está aquí en Venezuela, entonces ella me manda libros, ¿no? Entonces ella me manda a decir, no, deja de estar leyendo pura cosa política y tal, y entonces me manda y me mandó un libro de Pérez Reverte que acabo de terminar, que se llama Línea de Fuego, no sé si te lo leíste, sobre la guerra civil española, es crudo. Lo tengo en la es duro, porque eso, los hermanos enfrentados, ¿no? Y los dos invocando a su madre mientras se mataban unos a otros. Esa imagen, claro, en la Venezuela de hoy no se nos borra. Y el otro que tengo, lo estoy leyendo por segunda vez y no lo suelto, te vas a reír con esto, son mis años en Downing Street de la autobiografía de Margaret Thatcher. Me fascina, lo releo y me parece que es una tipa increíble que, guardando las distancias de todo tipo, pero que nadó contra la corriente y yo siento que mi vida ha sido siempre nadar contra la corriente. Sí. Me inspira mucho. Qué bueno. Mira, la otra pregunta es, y para los muchachos, en especial para los jóvenes de un Estado de Derecho y todos estos muchachos que están descubriendo con su experiencia las ideas liberales, en general, para su vida, ¿qué les recomendaría que se leyeran? Que se leyeran. ¿Qué libro le recomendarías tú así a un joven venezolano? ¿Sabes lo que pasa? Que en el maravilloso discurso de grado que hiciste como padrino, tú estás ahí acaparando, tú eres padrino todos los años, eso no, me imagino que tus colegas profesores están furiosos. Mira, lo confieso, he puesto altísimas notas. Bueno, entonces, señor, tú alineas incentivos, están los incentivos. Mira, es que tú hiciste mención al libro de Viktor Frankl, que por cierto también me lo mandó Clara, léetelo, hace ya un poco que de años. Man's Search for Meaning, ¿no? El hombre en busca del sentido. Pues yo creo que ese es el libro para la Venezuela de hoy, ¿sabes? Porque de alguna manera nos hace ver cómo en las condiciones más extremas el ser humano consigue la razón de seguir y la trascendencia adentro. A mí me ha ayudado mucho. A mí me ha ayudado mucho en momentos donde he visto la oscuridad y la crueldad aquí. La mentira, la miseria, el engaño, la traición. Entonces, wow. Porque estos sistemas perversos te llevan al extremo, ¿no? Te llevan al extremo. Entonces, al final,
¿cómo sigues? Si incluso un momento donde te puedes sentir solo, donde te puedes sentir traicionado, donde, ¿sabes? ¿Cómo sigues? Y ahí está, ¿no? Entonces, en mi caso, mi pasión se funde en una, que es la libertad y nuestro país, y Venezuela, se funde en una. Yo solo consigo mi vida aquí y solo tiene sentido si es posible en libertad. Entonces, eso le da una enorme trascendencia y sentido a lo que hacemos hoy, a pesar de las miserias, los riesgos, los peligros y la crueldad que a veces sentimos que nos rodea, pero hace que también surja lo mejor. Y verte a ti, y ver a los chamos en Estado de Derecho, y ver a estas maestras que le brillan los ojos, y los muchachos formándose en 20, y defendiendo sus ideas, y defendiendo la política, en un momento donde la política está siendo repudiada y con razón. Para mí es luz dentro de esta oscuridad y le da sentido a la vida, confianza y esperanza en nuestro porvenir. María Corina, yo lo he dicho, yo soy feliz en esto y yo sé que tú también compartes esa felicidad, que es la verdadera, es la felicidad diacrónica, es esa de sentirse a gusto con uno. Al final hasta somos unos afortunados de dar esta batalla por las ideas y por la libertad. Tú sabes que mi papá me dice, cuando yo le digo algo así, me dice, no, chica, tú lo que eres es masoquista. Yo le digo, mira, papá, es que yo estoy seguro que el estar aquí y ahora, ¿no? Y ser parte de los venezolanos y la generación que estamos cambiando la historia. Venezuela va a ser otro país después de nosotros, ¿entiendes? Después de que nosotros tengamos la oportunidad de servirle y transformarla. Y va a ser una nación con unos pilares republicanos, éticos y liberales muy sólidos. Yo digo que aquí hay la gran oportunidad, un poco ese péndulo histórico que yo permanentemente repito, o sea, lo que pasó en las exrepúblicas soviéticas que conocieron el horror del comunismo y del socialismo y se han convertido las principales promotoras y defensoras de una sociedad abierta, eso es lo que está pasando en este país. Y yo estoy segura que Venezuela va a ser la gran promotora de estas ideas en todo nuestro hemisferio. Y eso nos va a tocar, claro, un trabajo enorme, un riesgo grande. A veces es duro y yo he visto mucha gente llorar y estremecerse frente a este panorama y lo que les puedo decir es que los entiendo, que los acompaño, que no estamos solos y que los hombres y las mujeres grandes se crecen en estas circunstancias y no tengo duda que este es un país de gente enormemente grande, ciudadanos de bien. Yo tampoco tengo dudas. Hay que seguir y lo vamos a lograr. Bueno, amigos, se acabaron los viernes de disrupción. Sin embargo, sigan pendientes de lo que vamos a hacer en un Estado de Derecho. Acuérdense que todo final también tiene su nuevo, sus inicios, sus nuevos retos, y tenemos bastantes retos todavía pendientes. En nuestra web, uedelibertad.org. Gracias, María Corina, por haber estado acá y nada, seguimos conversando. Pa'lante, pa'lante. Gracias.